Hola, muy buenas tardes, estimados compañeros y asesora. Mi nombre es Cristian Alan González Rodríguez. Mi matrícula es 2201-7557. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente cursando la licenciatura en Derecho. Estoy cursando el módulo Control de Convencionalidad, volumen 2, el cual nos imparte la doctora Lidia Aurora López Núñez. En esta ocasión voy a realizar el reto número 4, se llama ¿Te atreves a realizar control de convencionalidad? Con fecha del 14 de agosto del 2024. Bien, el reto nos dice que leamos un caso y sobre ese caso respondamos una pregunta fundamentándola. El caso es el siguiente. El 10 de junio de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a fin de que ésta fuera acorde con su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás indicando que, de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para rectificación de actas. Primero, procedimiento judicial vía juicio especial oral para la adecuación o concordancia sexogenérica en acta de nacimiento. Segundo, procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en casos de reconocimiento voluntario de un hijo. Muy bien. Nos pide contestar la siguiente pregunta. ¿Qué harías si fueras juez de distrito y estuvieras conociendo del amparo indirecto? Nos da dos opciones. A. Niegas el amparo confirmando que el trámite debe realizarse por vía judicial. O B. Concedes el amparo y ordenas al registro civil dar trámite a la solicitud. Muy bien. Mi respuesta es la siguiente. Acudiendo a la obligación de la autoridad de realizar el control difuso de convencionalidad y atender el principio pro persona, yo en mi caso concedo el amparo y ordeno al registro civil dar trámite a la solicitud. ¿Pero por qué? A continuación lo explico. Primero, recordemos que el amparo indirecto en materia administrativa tiene como propósito que las personas podamos reclamar que un acto u omisión de la autoridad, así como que la expedición de una ley o su aplicación en su caso concreto, viola los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los tratados internacionales. Este tipo de amparo procede en contra de normas generales, como lo son las leyes estatales, como la que se nos menciona en este caso, y se le conoce como indirecto por dos razones. La primera, porque protege de manera rápida las garantías individuales previstas en la Constitución mexicana, ya que su conocimiento debe corresponder a los juzgadores más cercanos al lugar donde vive el ofendido. Y la segunda, porque el juez debe de conocer el asunto antes de que éste llegue a últimas instancias de la estructura judicial, esto con la finalidad de garantizar el acceso rápido a una resolución judicial. Ahora, como ya mencionamos anteriormente, en caso de ser juzgador, debo de respetar lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece el principio pro persona, el cual significa que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar, debe aplicar la más favorable a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Pues en este caso estamos ante una identidad de género autopercibida, la cual es una decisión libre y autónoma. Es considerado un derecho humano que debe de ser garantizado por todas las personas sin discriminación, por lo que resulta vital el reconocimiento de la misma. Por lo que en este caso, atendiendo al control difuso de convencionalidad, se procede a verificar la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, identificada OC-24 diagonal 17, con título Identidad de Género e Igualdad
y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo. Entre paréntesis, interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24 en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta opinión consultiva señala que en lo que respecta al derecho a la personalidad jurídica protegido en el artículo 3 de la Convención Americana, que el reconocimiento de ese derecho determina la existencia efectiva de sus titulares ante la sociedad y el Estado, lo que permite gozar de derechos, ejercerlos y tener capacidad de actuar, lo cual constituye un derecho inherente al ser humano que no puede ser en ningún momento derogado por el Estado de conformidad con la Convención Americana. En atención a ello, necesariamente el Estado debe respetar y procurar los medios y condiciones jurídicas para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser ejercido libre y plenamente por sus titulares. La falta del reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su condición de sujeto de derecho y hace a la persona vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares. Asimismo, su falta de reconocimiento supone desconocer la posibilidad de ser titular de derechos, lo cual conlleva la imposibilidad efectiva de ejercitar de forma personal y directa los derechos subjetivos, así como asumir plenamente obligaciones jurídicas y realizar otros actos de naturaleza personal o patrimonial. Con relación a la identidad de género y sexual, lo anterior implica que las personas, en su diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, deben poder disfrutar de su capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. Ello por cuanto la orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. Sin embargo, el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones, sino que comprende además la posibilidad de que todo ser humano posea por el simple hecho de existir e independientemente de su condición determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. Por tanto, existe una relación estrecha entre, por un lado, el reconocimiento de la personalidad jurídica y, por otro, los atributos jurídicos inherentes a la persona humana que la distinguen, identifican y singularizan. De conformidad con lo anterior, la Corte opina que el derecho de las personas a definir de manera autónoma su propia identidad sexual y de género se hace efectiva garantizando que tales definiciones concuerden con los datos de identificación consignados en los distintos registros, así como los documentos de identidad. Lo anterior se traduce en la existencia del derecho de cada persona a que los atributos de la personalidad anotados en estos registros y otros documentos de identificación coincidan con las definiciones identitarias que tienen de ellas mismas y que en caso de que no exista tal correspondencia debe existir la posibilidad de modificarlas. Ahora bien, la Corte se pronunció sobre el procedimiento de solicitud, adecuación de los datos de identificación de conformidad con la identidad de género autopercibida, los cuales son: primero, el procedimiento enfoca a la adecuación integral de la identidad de género autopercibida. Segundo, deben estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exija requisito como las certificaciones médicas y o psicológicas y otras que puedan resultar irrazonables o patologizantes. Tercera, los procedimientos y los cambios, correcciones y adecuaciones en los registros deben de ser confidenciales y los documentos de identidad no deben de reflejar los cambios de la identidad de género. Cuarta, los procedimientos deben de ser expeditos y deben tender a la gratuidad. Quinta, sobre la exigencia de acreditación de operaciones quirúrgicas u hormonales. Dicho lo anterior y fundamentando
la aplicación del control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, en este caso hipotético, concluimos haciendo mención de lo importante que es la aplicación del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, el cual constituye una obligación para los jueces mexicanos, así como a su vez en general para las autoridades de todos los niveles judiciales, el cual tiene como propósito principal el alcanzar el pleno respeto y garantía de los derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte. Por lo tanto, el Estado debe garantizar que la identidad de género autopercibida concuerde con los datos de identificación consignados en los registros y documentos de identidad, considerando que en los casos en que no exista tal correspondencia, debe existir la posibilidad de modificarlos sin que dicha posibilidad esté condicionada a la edad o a cualquier otro motivo. Bien, ese fue mi aporte. Muchas gracias.